La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre buenas prácticas para la escogencia y control de iluminación industrial de Eaton Lighting y Melexa. Tenemos a Diego Espinel, gerente de ventas para Suramérica de Eaton Lighting. Él tiene más de 13 años de experiencia en iluminación y él es el quien nos va a dar esta capacitación. Les queremos pedir que por favor, si tienen preguntas, las vayan registrando en la sección de preguntas del GoToWebinar y al final vamos a tener un espacio para responderlas. Entonces le doy la palabra a Diego. Muy buenos días a todos. Quiero confirmar primero si me escuchan bien. Y bueno, gracias Liliana, gracias a Melexa por darnos este espacio para poder hablar de este tema que es bien interesante y bien importante, que manejamos junto con Melexa como aliado estratégico nuestro para la comercialización de nuestros productos en Colombia. Vamos a hablar el día de hoy, como el título de la presentación lo indica, respecto a las buenas prácticas para la escogencia y control de iluminación en la industria. Básicamente vamos a hacer una pequeña introducción de cuáles son los objetivos que tiene este webinar. El primero, y lo estamos resaltando en esa diapositiva, es determinar cuáles son las actividades y condiciones ambientales para la escogencia adecuada de los sistemas de iluminación de tipo industrial. Resulta que durante la experiencia que hemos tenido en el mundo de la iluminación, hemos visto algunos proyectos de iluminación industrial que son muy interesantes y básicamente por desconocimiento de las actividades o las condiciones ambientales, los proyectos se ven degradados precisamente por el desconocimiento de estas características. Adicional a eso, todos sabemos que el LED pues, ya es el presente de la iluminación, ya no es el futuro, ya los ahorros están demostrados. Y básicamente lo que queremos es hablar un poco respecto a las tecnologías de control y de comunicación que el LED me brinda para los proyectos industriales. A diferencia de las fuentes tradicionales, pues obviamente el LED nos permite realizar algo que no podíamos hacer antes, que es comunicarnos, básicamente porque es la electrónica. Y aparte de esto, de la descripción del webinar como tal, queremos hablar de dos cositas adicionales que tienen que ver con la iluminación industrial. El Human-Centric Lighting, que es un término que se está usando muchísimo en el mundo, básicamente es la iluminación concentrada o enfocada en el ser humano, y algo de un término muy general que es la cuarta revolución industrial, que para el tema de comunicación en lo que nos concierne a nosotros en el mundo de la iluminación, tiene que ver algo, o tiene que ver mucho con lo que conocemos popularmente como el IoT o el Internet of Things, en el cual Eaton, pues obviamente se está apalancando muchísimo para desarrollar tecnologías de control y de comunicación a través de la luz. Ok, básicamente hablemos un poco de Human-Centric Lighting. El término más sencillo para eso es el que estamos mostrando en este momento, que es la iluminación enfocada en el ser humano para su bienestar. A diferencia de las fuentes convencionales, donde básicamente se buscaban eran unos niveles de iluminancia mínimos que permitieran cumplir una determinada labor, particularmente en el caso de industria, que estamos hablando el día de hoy, pues ese era el alcance de las fuentes de iluminación convencional, únicamente luz, pero no se tenían en cuenta varias consideraciones sobre cómo la luz influye en el comportamiento humano. Resulta que el LED del día de hoy, ¿de acuerdo?, fuera de ahorrar energía, que eso ya lo conocemos, me permite o me colabora en lo que conocemos como el ciclo circadiano, ya que nosotros, los seres humanos, somos unos animales mamíferos diurnos. Estamos hablando desde el punto de vista estrictamente biológico, ¿ok? ¿Eso qué significa eso? Que nosotros los seres humanos, a medida que va transcurriendo el día, estamos atados o relacionados con el cambio de la temperatura del color que se está dando con la luz del sol, y vemos cómo también la luz del sol, guardando las proporciones, también tiene un control de nivel de luz. No es lo mismo la luz del sol a las 6 de la tarde que a mediodía, dependiendo obviamente de la zona geográfica de Colombia y del planeta donde estemos.
Y algo interesante es que el LED, como le estábamos comentando al principio, me da un plus, me da algo adicional, que es básicamente que me permite comunicar y me permite establecer alguna serie de consideraciones que anteriormente no teníamos con la iluminación convencional. ¿Y esto en qué se vuelve el Human Centric Lighting? Que se vuelve una oportunidad para mejorar los patrones de diseño en la iluminación industrial. Y vamos a hablar un poco del ciclo circadiano. Creo que esta gráfica que se encuentra expuesta nos indica muy someramente cómo es el ciclo del ser humano, ¿sí? Donde vemos, dependiendo las horas del día donde nos encontremos, el cuerpo humano se va comportando de distintas maneras respecto a la alerta, a la coordinación, a la reacción, a su eficiencia, a su presión sanguínea, a la temperatura, otra vez se está alineando con el Human Centric Lighting para poder pensar que esto se relaciona más con el hogar, con el sector residencial, pero no. Resulta que la tercera parte de nuestras vidas, o incluso un poco más, nos las pasamos en el trabajo, ¿ok? Y la industria obviamente es un espacio de trabajo. ¿Eso a qué nos lleva? Obviamente, y dentro de los últimos estudios que han realizado grandes corporaciones, el crecimiento de las grandes compañías depende mucho de la motivación laboral de sus empleados. Y la luz colabora con esto. ¿Por qué? Porque se satisfacen no únicamente las necesidades biológicas, sino que también se satisfacen las necesidades emocionales que tienen los empleados. Esto a la vez repercute en mayor productividad a través de la luz, disminuyendo la fatiga y el estrés, promoviendo la concentración, ¿cierto? Y también manteniendo unos niveles de salud que me permitan tener una reducción en los accidentes laborales que puedan llegarse a presentar en este tipo de espacios. Y como lo comentábamos, el ciclo circadiano también es una oportunidad para todos nosotros donde podemos incluso llegar a mejorar los estándares de niveles de iluminación industriales. Es por esto que Eaton al día de hoy les presenta muy rápidamente la tecnología Vivid Tune. Al día de hoy se encuentra exclusivamente para controles comerciales y residenciales, pero créanme que dentro de unos pocos años esta tecnología de cambio de temperatura de color va a ser el estándar en la industria de la iluminación. Productos de iluminación que no controlen el cambio de temperatura del color para alinearse con el ciclo circadiano va a estar fuera del mercado. Ténganlo por seguro que ya para allá es donde vamos. Aquí les queremos mostrar este pequeño ejemplo donde básicamente tenemos un control de 0,10 voltios, que básicamente es el estándar de la industria a nivel de control de iluminación, y yo también puedo llegar a controlar de manera análoga inicialmente, y como les digo, posteriormente se volverá un estándar a nivel digital, el cambio de temperatura de color. Podemos desarrollar, o Eaton desarrolla, un producto muy básico, muy sencillo, que es este que se encuentra acá, donde separamos el control de temperatura y la intensidad, ¿cierto? Para yo poder generar cambios de temperatura de color que vayan acorde al ciclo circadiano. Este es un ejemplo muy básico, muy sencillo, aplicado para un espacio de oficina, pero como les comentamos, esto posteriormente será el estándar para la iluminación y obviamente ahí se encuentra el sector industrial. Respecto a la cuarta revolución industrial que muchos de nosotros hemos escuchado, aquí describimos en una gráfica básicamente el proceso que ha vivido la historia de la humanidad desde mediados del siglo XVIII, donde se empieza con la primera revolución industrial en Europa, en Inglaterra particularmente con la invención del vapor, o la invención no, con el material que está funcionando. Muchos autores han considerado que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, donde básicamente, y coloco esta definición que fue la que más particularmente me interesó, allá abajo se encuentran los autores, la industria o la cuarta revolución industrial es consistentemente llamada de esa manera, ya que enfatiza y acentúa la idea de una creciente y adecuada digitalización y coordinación cooperativa en todas las unidades productivas de la economía.
¿Qué significa esto? Que cada uno de los elementos productivos que como ser humano hemos desarrollado durante los últimos 200 años nos permitirá comunicarnos y conectarnos de tal manera que no solo facilite el modelo de vida, sino que procure por un mayor bienestar, tanto para nosotros como para el ambiente. Es por eso que presentamos esta gráfica que se encuentra aquí. Esta es desarrollada por nuestro departamento de ingeniería o CTO de Eaton Lighting, donde básicamente ustedes pueden darse cuenta cómo en estos círculos que se van exponiendo a través de los años, básicamente se empiezan a divisar cuáles son las tecnologías disruptivas o las que se encuentran actualmente en el mercado, en las cuales Eaton está colocando parte de sus recursos humanos, técnicos y económicos para que se pueda crear una iluminación verdaderamente conectada. De hecho, tenemos una plataforma que posteriormente vamos a mostrar ahorita respecto a lo que se llama Connected Lighting, iluminación conectada. Entonces, vemos cómo en el 2019 ya existen unos sectores o unas tecnologías que ya se encuentran desarrolladas y cómo en el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos unos ganadores claros respecto a qué tipo de control o qué tipo de comunicación deberían tener las luminarias para estar alineadas con la cuarta revolución industrial. Estas introducciones básicamente las queremos mostrar para posteriormente hablar de alguna serie de soluciones que Eaton en la industria les puede colaborar. Pero la iluminación de la industria no es necesariamente para la industria per se, para la manufactura. También nos podemos encontrar montajes de iluminación de tipo industrial. Yo puedo colocar este tipo de iluminación industrial en centros de distribución o bodegas, en la manufactura per se, o por qué no en gimnasios o en polideportivos, que tienen las mismas consideraciones de montaje. Lo mismo sucede con la industria de alimentos y bebidas, o lo que podemos llamar también, o ahí también podemos incluir todo lo concerniente a cuidado personal, ¿de acuerdo? Tanto de humanos como de animales, a los almacenes de grandes superficies o incluso los supermercados, para que tengan presente que la iluminación de tipo industrial no necesariamente o es exclusivamente para la industria, sino que se puede usar en otro tipo de escenarios. Aquí estamos mostrando un esquema básico de cómo se compone un proyecto industrial, ¿de acuerdo? Muy general, dependiendo del alcance que tenga cada empresa, pero por lo general nos encontramos esto cuando hacemos un proyecto industrial. Ya estamos hablando de las consideraciones a tener presente en las buenas prácticas para la escogencia de iluminación industrial. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos una iluminación de área perimetral, ¿de acuerdo? Donde básicamente están las áreas de maniobra, los estacionamientos o áreas generales en expansión, exteriores, perdón, por parte de los proyectos industriales. La mayoría de procesos industriales, no todos, por lo general tienen un espacio de alistamiento y de logística en exteriores, que es la parte aquí resaltada en verde como docking, como estamos viendo aquí en la gráfica. También dentro de la parte interior, por lo general, tenemos un área donde se produce el producto o el servicio que se esté desarrollando, es la que se encuentra en color lila, morado, ¿cierto? Perdón, en color azul, qué pena con ustedes, donde se desarrolla esa actividad productiva. Mientras que el sector que se encuentra en lila es donde se guarda ese producto. ¿De acuerdo? Por lo general están esas áreas dentro del proyecto industrial, pero por lo general siempre en las industrias existe un espacio administrativo que puede considerarse como un nivel de oficinas, que puede igualarse a una instalación de tipo comercial. Estos grandes 5 espacios son los que me determinan a mí inicialmente es qué tipo de iluminación voy a escoger dentro del proyecto industrial. ¿Ok? En ese orden de ideas, nosotros planteamos básicamente un proceso de análisis de proyecto de iluminación industrial, tanto interior como exterior. Por lo general, nos encontramos a veces proyectos existentes. Aquí estoy colocando un ejemplo este es un proyecto que se encuentra ubicado o que realizamos hace algunos años cerca de Medellín, donde básicamente era un proyecto industrial de fabricación de cajas de cartón, y tenían luminarias fluorescentes de 2x32 watts de 8 o luminarias en tipo campana industrial metal halide de 400 vatios. Cuando nos llegó el proyecto, empezamos a hacer una serie de preguntas, ¿de acuerdo? O un cuestionario inicial que nos lleva a desarrollar este tipo de cuestionamientos.
lo primero que hablábamos con la persona o con el encargado del proyecto es qué aplicación y qué uso tiene, qué función, ¿cierto? Si es una instalación interior o exterior. Aquí estábamos poniendo un ejemplo de una planta que hace cajas de cartón para el comercio y para la industria en general. La segunda pregunta es si es correcta la aplicación actual, en el caso de que sea un proyecto retrofit, ¿de acuerdo? Para saber si lo que está planteado corresponde o no con la actividad. Lo segundo, o lo tercero, perdón, es la altura de montaje. ¿Qué altura de montaje tiene o va a tener, de acuerdo, por consideraciones arquitectónicas o de obra civil del proyecto, qué altura va a tener la luminaria? Porque es muy importante conocer la altura. Vamos a hablar posteriormente de la temperatura ambiente. Vamos a dejar esta pregunta con un asterisco, ¿cierto? Donde vamos a posteriormente andar sobre lo que concierne a temperatura. Posteriormente es hablar si una luminaria es hermética o es cerrada. Aquí también vamos a poner otro paréntesis, vamos a mostrar posteriormente en otra diapositiva cómo Eaton, o bueno, cómo la industria americana concibe el concepto de luminaria hermética. Es totalmente diferente al que tenemos como paradigma en el mercado latinoamericano. ¿Qué tipo de fuente usa o va a usar? ¿De acuerdo? No es lo mismo usar una bombilla incandescente para iluminar un estadio o una bombilla de LED o una luminaria especializada para iluminar un estadio. Lo mismo sucede para la industria. ¿De qué material está o estará constituido el producto especificado? ¿Se conoce la eficiencia del producto instalado? ¿Se conoce la fotometría del producto instalado? ¿Qué niveles hay actualmente? Porque puede suceder que como el Retilab entró a partir del 1 de abril del 2010, yo me pueda encontrar en el mercado industrial proyectos que están instalados o implementados anterior a esa fecha. Por lo tanto, hay que hacer una comparación o una nivelación normativa respecto a los, valga la redundancia, los niveles de iluminación. Y surgen otra serie de preguntas, como si genera confort visual que no afecte la productividad. ¿Qué temporalidad maneja? Si tenemos alguna secuencia de tiempo o de control, si voy a tener un encendido a tales horas, ¿qué sucede si tengo aporte de luz natural y llega una nube cargada de lluvia y me baja los niveles? ¿Tengo cómo reaccionar ante esos fenómenos naturales? ¿Posee algún tipo de control la luminaria? Si se le hace mantenimiento, ¿cada cuánto? Porque infortunadamente, y creo que nos pasa el 98% de las veces en los proyectos de industria, el mantenimiento es estrictamente reparativo, únicamente para hacer reposiciones, más no es preventivo, siempre es un mantenimiento reactivo. Infortunadamente nuestra cultura no está alineada con esa línea. También ya otra serie de consideraciones más técnicas como el voltaje, el tipo de montaje, si el producto que está instalado tiene algún valor monetario, porque a veces esos activos se deprecian, y si vale la pena o no hacer ese proyecto de iluminación. Entonces, digamos que estos procesos de análisis, ¿de acuerdo? Son preguntas que les pueden servir a ustedes para llegar a empezar a plantear proyectos de iluminación industrial. Y es aquí donde nosotros nos hacemos un top, ¿de acuerdo?, de 5 preguntas más una respecto a las preguntas básicas para la evaluación técnica de proyectos LED, porque seguramente muchos de ustedes ya estas preguntas que anteriormente estábamos mostrando las han respondido, la conocen y definitivamente el LED está demostrado que genera ahorros de energía. Pero, ¿cómo escoger un buen proyecto LED? Entonces, nosotros como Eaton les planteamos estas 5 preguntas más una para que ustedes se respondan. En el caso de Eaton, Eaton tiene productos certificados bajo UL, bajo ETL, que son laboratorios estadounidenses, pero cualquier otro proveedor, mientras les demuestre que pueda llegar a tener una certificación de seguridad eléctrica internacionalmente reconocida, es bienvenido. Adicional a eso, con el LED hay que tener algo bien en cuenta, que es la fotometría. ¿Qué estándar ofrece para la fotometría? Nosotros como Eaton estamos basados en la normativa de los Estados Unidos, donde básicamente nos piden el estándar LM7908 y el estándar TM3015, que me ayudan a determinar el estándar de fotometría que tiene un producto de iluminación. En otro webinar podemos ahondar posteriormente respecto a estas normativas como la 7908 y la 3015. Así como en la fotometría tenemos estándares,
También nos encontramos con estándares para la salida luminosa o, entre paréntesis, vida útil. Resulta que en los LEDs no se habla de vida útil, se habla de mantenimiento del flujo luminoso en el tiempo. Y existen esos estándares como el LM8008 y el TM2111, que son normativas obligatorias en los Estados Unidos. Algo bien interesante, como Eaton desarrollamos un test de aceleración de la vida o del tiempo de vida, ¿de acuerdo? Basadas en las normativas anteriores, porque es importante definir en qué rango de temperatura funciona la luminaria. Recuerden que el LED es electrónica y a la electrónica no le gusta el calor, infortunadamente. Y algo bien importante es si están certificadas las partes o del todo, la luminaria completa. Nosotros como Eaton hacemos proveeduría con fabricantes reconocidos a nivel mundial, los cuales certifican las partes, pero nosotros certificamos esas partes y esas partes unidas en un todo. Es bien importante definir eso, ya que no es lo mismo un producto certificado en una carcasa que no pueda tener una buena disipación de calor a tener, ¿de acuerdo?, un elemento o componente certificado en una carcasa que me permita disipar muy bien el calor. Estamos colocando un ejemplo puntual para que ustedes puedan entender esta quinta pregunta. Y la última, que no por ser última no deja de ser menos importante, es si tiene capacidad de control presente y a futuro. Todas las luminarias de Eaton, por defecto de fábrica y particularmente la industria, la gran mayoría de ellas, vienen con un control por defecto de fábrica, que me permitiría en un futuro, ¿de acuerdo?, si no tengo el suficiente capital para realizar una inversión, podría yo tener un sistema de control a futuro, ¿ok? Es básicamente preguntarse y responder si sí o si no. Si alguna de estas preguntas no tiene respuesta, su proyecto está en riesgo. Así la otra oferta sea más económica. ¿Por qué? Porque aquí Eaton está enviando, ¿cierto?, una serie de filtros que me permiten establecer que voy a tener un producto seguro que va a cumplir con mis necesidades a nivel de iluminación industrial. ¿Ok? Es aquí donde entramos a una serie de conceptos respecto a lo que significa high bay, low bay y vapor tights. El LED, y queremos hacer un vapor tights que lo haremos posteriormente en próximas diapositivas. Pero básicamente este es el esquema. Tenemos un proyecto industrial, ¿de acuerdo?, que puede ser manufactura, alimentos, cualquiera, en espacios interiores. Y nosotros como Eaton tenemos una frontera virtual que son los 6 metros de altura. Todo lo que se encuentre de 6 metros hacia abajo lo consideramos bajo montaje o low bay, como es el concepto en inglés. De 6 metros para arriba lo consideramos high bay, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una primera frontera, por eso en las preguntas iniciales hablábamos de la altura. Entonces, posterior a definir si el producto va a estar instalado a una temperatura, a una altura de 6 metros para arriba o de 6 metros para abajo, nosotros hacemos una frontera vertical. Y esa frontera vertical se define de la siguiente manera. Es si tenemos luminarias herméticas, que son vapor tights, y hacemos la aclaración a prueba de vapor, o luminarias abiertas o cerradas. Para los fabricantes de Estados Unidos es totalmente diferente el concepto de cerrado y hermético. Son conceptos bien diferentes y posteriormente con varios ejemplos aclararemos estas dudas. Por lo tanto, vemos que tenemos un cuadrante, o 4 cuadrantes, perdón. Por lo tanto, podemos tener luminarias de bajo montaje, herméticas como la BT2 LED, o de alto montaje, hermético como la BT4 LED, o luminarias que pueden ser abiertas o pueden ser high bay. Obviamente los tamaños en la parte de arriba son más grandes porque tienen más flujo de luz, obviamente entre más flujo y entre menos flujo. Pero miren que las consideraciones de cerramiento son, y como comento posteriormente vamos a hablar de ellas. Entonces, un primer concepto que debemos tener nosotros presente es que en el LED se trabaja por flujo, no se trabaja por vatios. ¿Ok? Cuando a uno le empiezan a hablar de flujo y hace la relación con los vatios, que es la famosa eficiencia, lumen por watt, yo empiezo a determinar qué cantidad de luz necesito para llegar a tener un nivel de iluminancia determinado. El nivel de iluminancia me lo determina el detalle de la actividad. No es lo mismo el nivel de iluminancia que pueda tener yo en un proceso industrial
para la fabricación de microchips que para la elaboración de cajas de cartón. ¿Ok? La fabricación de microchips va a necesitar muchísimo más nivel de luz, por lo tanto más nivel de iluminancia, por lo tanto más flujo, pero depende de la altura. Así como también es muy importante saber la distribución óptica, hablábamos de los estándares de fotometría en la diapositiva anterior, y la calidad del índice de reproducción cromática. No es lo mismo el índice de reproducción cromática, por ejemplo, en una industria textil que en una industria de cajas de cartón, a menos que la industria de cajas de cartón esté relacionada o condicionada particularmente por la reproducción cromática. Y algo bien importante, por eso lo colocamos aquí con ese símbolo. No nos olvidemos que el LED ya nos permite el día de hoy, y poco a poco se va a volver el estándar, en hablar del Human-Centric Lighting y de cómo puedo yo interconectar las luminarias para que se comuniquen, cosa que difícilmente hacía antes con metal halide o con fluorescente o con cualquiera de estas otras fuentes convencionales. Adicional a eso, la escogencia de la luminaria también depende de la temperatura ambiente y el tipo de aire, o el tipo de ambiente, perdón, o el tipo de aire, la calidad de aire que se debe dar o que se va a dar en la actividad a desarrollar. ¿Por qué? Básicamente porque las luminarias de LED son electrónicas y su principal enemigo es el calor, ¿de acuerdo? Entonces yo debo determinar qué rango de temperatura voy a tener a la altura de montaje de producto. Los materiales a los cuales Eaton ofrece iluminación industrial son básicamente en acero, en aluminio o en fibras plásticas. Digamos que estos son los tres grandes grupos. Dependiendo de la actividad y de la temperatura ambiente, yo empiezo a definir qué producto voy a empezar a escoger. Entonces, haciendo un pequeño resumen, recuerden que tenemos altura, si es hermética o es abierta o cerrada, el nivel de iluminación y la escogencia de la luminaria por la temperatura ambiente y el tipo de material que debe tener la luminaria para poder suplir o para poder cumplir esa función dentro del proceso productivo. ¿Ok? Y aquí venimos a hablar de la diferencia entre luminarias verdaderamente herméticas versus las cerradas. Y colocamos dos simples ejemplos. Una llanta, una rueda, una goma, como lo quieran llamar, totalmente desinflada, o una puerta de un avión, cuando la cierran para despegar o cuando la abren para salir después de aterrizar. Básicamente, el concepto es el mismo. Resulta que en el caso de la goma, de la llanta, del neumático, ¿de acuerdo? Yo puedo inflar, ¿cierto? Y colocarle una presión determinada a la llanta. Después de mucho tiempo, si yo no muevo el carro, si no le doy actividad, el aire poco a poco empieza a salir, básicamente porque empiezan a equilibrarse las presiones. Lo mismo sucede con la puerta del avión. Cuando yo voy a despegar, se cierra la puerta y se empieza a presurizar el avión. ¿Por qué? Porque a medida que uno va elevándose sobre la superficie terrestre, la presión disminuye. Y nosotros como seres humanos necesitamos un nivel de presión determinado para poder respirar. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona esto con las luminarias? De la siguiente manera. Aquí esta tabla que todos estamos viendo, pues obviamente vemos cómo la elevación sobre el nivel del mar, a medida que voy elevándome, la presión atmosférica se va reduciendo. Lo mismo sucede con las luminarias. ¿En qué sentido? En que yo las luminarias Vapor Tight o a prueba de vapor de Eaton, yo le puedo, por ejemplo, en el caso de la BT4, aplicar 1500 PSI de presión y la luminaria, cuando está perfectamente cerrada e instalada, me va a generar 1500 PSI de presión en el sentido contrario, por lo tanto tengo un equilibrio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la luminaria me va a resistir esa presión que yo le voy a aplicar. Va a llegar en algún momento en el futuro que esa presión se va a igualar con la presión del ambiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es como el ejemplo del carro con la llanta, yo tengo que volver a echarle aire. ¿De acuerdo? Depende del plan de mantenimiento, dependiendo de la actividad de la planta, yo empiezo a determinar cada cuánto necesito volver a hacer básicamente un mantenimiento preventivo de limpieza, de revisión de elementos para volver a tener una presión alta, como es el caso del 1500 PSI. ¿Ok? Eso es básicamente por qué la diferencia entre luminarias verdaderamente herméticas versus las cerradas. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esto, del estándar IEC 60529 o el famoso IP, ¿cierto? El índice de protección de las partículas de polvo biolíquidos que entran en un equipo eléctrico. Pero ojo,
Ese estándar, eso es algo de los puntos que queremos aclarar, siempre condiciona el tiempo, porque el mercado cree que al yo tener IP ya soy hermético, y eso no es así. Hay que tener en cuenta la presión y hay que tener en cuenta el tiempo al que están expuestos los productos. Muchos de nosotros sabemos que el primer dígito es el ingreso de objetos sólidos y el segundo es el ingreso contra elementos líquidos, en este caso el agua. Aquí vemos la descripción del estándar, ¿cierto? Donde básicamente en el mercado existe un paradigma que si es IP5 o es IP6 ya es una luminaria hermética, pero ojo, hay que determinar el tiempo y la presión que pueden resistir. Aquí estamos haciendo una aclaración respecto a IP5 y a IP6, donde la entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. Yo puedo tener una luminaria IP65, IP66, pero si no lo hago el mantenimiento preventivo respectivo, eso se va a ir degradando. Y eso sucede muchísimo en la entrada de líquidos. Quiero hacerles aquí una observación. Todo lo que estamos resaltando en amarillo significa tiempo. Si ustedes se dan cuenta, dicen poco tiempo, 10 minutos, menor a 5 minutos, promedio de 12.5 litros por minuto, durante no menos de 3 minutos. Todo se debe estar consolidando o atándose con el tiempo. Si yo, después de ese determinado tiempo, no desarrollo los mantenimientos preventivos, pues el producto con certificación no va a funcionar de una manera correcta, ¿ok? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para la escogencia de productos para un proyecto industrial. Y aquí básicamente nosotros como Eaton queremos mostrarle con dos simples ejemplos cómo escoger la mejor solución para un proyecto industrial dentro de nuestra propuesta de valor, ¿cierto? Para proyectos industriales de Eaton. Aquí básicamente estamos mostrándoles a ustedes gran parte de nuestro portafolio de iluminación industrial. Estas no son luminarias herméticas, son luminarias abiertas o cerradas. Hay algunas con ciertas excepciones que ya les vamos a mostrar. ¿Cómo se lee la propuesta de valor de Eaton? De una manera muy sencilla. Tenemos un producto, bueno, perdón, lo había olvidado antes. Hace muy poco salió un producto que se llama Benchmark, ¿cierto? Que se encuentra aquí, está entre la OHB y la XHB, y aquí estamos colocando alguna serie de consideraciones técnicas que el producto trae. Pero básicamente, ¿cómo se lee esta propuesta de valor? Tenemos unos productos muy buenos, unos productos mejores y unos productos óptimos. Por eso ustedes ven una escala que va ascendiendo hacia mano derecha. Posteriormente, Eaton les recomienda a ustedes, según la cantidad de estrellas que ahí aparezca, es el producto sirve mucho más para una determinada aplicabilidad que otra. Pero eso ya depende de la escogencia de cada uno de ustedes como especificadores o como clientes de Melexa con los productos de Eaton. Posteriormente, a saber cuál es la recomendación que les da Eaton para la escogencia de producto, yo debo determinar si el producto se encuentra dentro de las herméticas o cerradas, perdón, dentro de las abiertas cerradas o dentro de las herméticas. Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta última línea que estamos resaltando, vemos que, por ejemplo, todas Damp Location Dual, que vienen siendo luminarias que sirven que pueden ser abiertas, pero resisten algún tipo de afectación por parte del ambiente, pero vemos que hay otras que, por ejemplo, la Steeler, que tiene sus ópticas en IP65, o la Extreme High Bay, que es IP66 Cinema 4X, o en el caso de la Benchmark, que es un producto totalmente nuevo, que está con ópticas y con conjunto completo IP66. Posteriormente viene la temperatura. Si se dan cuenta, nuestros productos de Eaton arrancan desde los menos 40 grados centígrados, es decir, que puede servir incluso para procesos industriales en congelación o en refrigeración, y la temperatura positiva o la más cálida también me determina el uso o la escogencia de un producto determinado. Vemos, por ejemplo, que la LHB y la BHB, Extreme High Bay o como la Benchmark, que me soportan hasta 65 grados centígrados. Entonces, este producto obviamente va a resistir más las condiciones de temperatura ambiente extremas. Lo posterior es determinar el tipo de material. Básicamente, como los estábamos comentando, tenemos luminarias en acero, en aluminio o en fibras plásticas. También que ese material pueda resistir las condiciones del ambiente y que sea acorde al proceso industrial productivo que se está llevando a cabo.
Posteriormente a eso es definir el tipo de lúmenes. Aquí vemos el rango del cual los productos van desde 9.000 lúmenes hasta 85.000 lúmenes, como en el caso del Extreme High Bay, que es un producto muy complejo. Yo lo recomiendo particularmente para tratamiento en siderúrgicas o la Benchmark, que también puede ser un producto interesante para eso, pero solo llega hasta 36.000 lúmenes. Entonces es ahí con todo este abanico de opciones que me empieza a surgir cuál es o se me empieza a cerrar cada vez que voy aplicando un filtro, cuál es el mejor producto para poder plantear un proyecto industrial dentro de las soluciones de Eaton. También se encuentran las distribuciones ópticas. Tenemos productos con una sola distribución óptica, como la Low High Bay, o podemos tener como la HBLED, que tiene 2, como el Extreme High Bay, que tiene 5 distribuciones ópticas. Una narrow, muy cerrada, una medium, mediana, y una wide, que es muy amplia. Y posteriormente, si el producto me permite tener controles integrados o no, con ocupación básica, standalone o sistemas interconectados inalámbricos, que posteriormente vamos a hablar muy rápidamente de ellos el día de hoy. El mismo ejemplo, herméticas industriales, y surge el mismo concepto: iluminación, la mejor iluminación, la iluminación óptima, qué tipo de aplicación, y empiezo a buscar cuáles son las características que tiene el producto. Si es para procesamiento de alimentos, si tiene NEMA 4X, si tiene IP o si tiene clasificación de web location, que soporta el producto, qué tipo de flujo luminoso y las opciones que tengo respecto al control de iluminación. Aquí vemos distintos ejemplos, los voy a pasar muy rápidamente. Aplicaciones de VHB cuando teníamos fuentes de T12. Esto es un taller de un dealer de Harley Davidson. Es comercial, pero a la vez es montaje industrial, porque ahí hacen repuestos y demás. Y miren, el cambio es bastante grande. Estos son unas plantas aquí en Colombia con high base, donde tienen un nivel de 300 luces, 18.000 lúmenes, con procesos industriales que no revisten hermeticidad, revisten que sea cerrada, más no hermética. Lo mismo aquí, que es un centro de distribución. Esto no es industria, pero miren que es montaje industrial, y pues tengo un nivel óptimo para la circulación en los racks, y tengo un nivel óptimo para la escogencia de producto para poder ser despachado. Esto es un centro de distribución en la ciudad de Panamá. Esto es un hangar, este es el hangar de Avianca en Río Negro, donde está su centro de mantenimiento y operaciones. Caben 3 aviones, un 3 A320, por lo tanto miren la altura y miren el nivel de iluminación que se logra con este tipo de instalaciones industriales. O si no, también tenemos aplicaciones con certificación de alimentos. En este caso, algunos de nuestros productos herméticos VaporTight, que soportan presión, tienen la certificación NSF, que es una certificación de Estados Unidos, que indica que el producto se encuentra propicio o aprobado para estar en procesos alimenticios. Por lo tanto, genera algún cierto grado de inocuidad para este tipo de procesamientos. Eso es una planta de procesamiento cárnico en Guatemala. Ok, y también pues a nivel de interior y a nivel de exterior existen alternativas, como en el caso de proyectores de área, ¿cierto? En los cuales tenemos soluciones que me reemplazan las potencias convencionales de 70, 150, 250, 400, 750 y 1000 vatios en metal halide. Lo mismo sucede con los wall packs, como el WPS de Small, Medium, Large o Square, que tiene una forma obviamente más ingenieril, más cuadrada, no tan arquitectónica, y por lo tanto son productos que me complementan la oferta del portafolio de Eaton. Lo mismo sucede con luminarias viales. Arrancamos con luminarias viales desde 2.700 lúmenes hasta 30.000 lúmenes. Por lo tanto, podemos reemplazar desde un simple 5 o incluso un 35 vatios sodio, que no es una potencia muy común
aquí en Colombia, pero podemos llegar a reemplazar hasta 400 vatios de sodio en vías, ¿de acuerdo? Otra característica son sistemas de voltaje universal, pueden desviar, aunque tenga conexiones. Le apuesta muchísimo a la distribución de las ópticas, porque dependiendo de cómo yo explote la luz, puedo llegar a tener mayor eficiencia en los proyectos luminotécnicos. Y concluyendo rápidamente dentro de esos paradigmas, Eaton les presenta el producto Celestion. Es un producto pensado para mástiles, ¿de acuerdo? Donde puedo llegar a tener 103 distribuciones ópticas con todas las características que estamos presentando en este momento. Y básicamente es un producto pensado para llegar a instalar en superpostes o en mástiles de 30 o hasta 40 metros, donde puedo llegar a tener reemplazos incluso de hasta 1000 vatios de sodio. Es importante recalcar que el 1000 vatios de sodio se encuentra prohibido en Colombia. Recuerden que el RETILAB entró en vigencia a partir del 1 de abril del 2010, pero aunque ustedes no lo crean, todavía existen instalaciones por ahí presentes que tienen este tipo de fuentes de 1000 vatios de sodio. Por lo tanto, este producto puede hacer reemplazos sin ningún inconveniente a nivel de flujo luminoso y de control. Y ya concluyendo, queremos mostrarles a ustedes cuáles son las tecnologías de comunicación y de control que posee Eaton, tanto en espacios de interior como en espacios de exterior. Aquí tenemos básicamente dos grandes grupos. Tenemos un grupo de comunicación o de tecnología de control standalone y tenemos una interconectada, o que llamamos nosotros Connected Lighting. Y es ahí donde vamos a hablar entonces, ya hablando de iluminación interior, de los sensores integrados. ¿Cómo funcionan los sensores integrados? Muy sencillo. Ya todos los productos que vimos a nivel de interior en las diapositivas anteriores pueden venir ya con un sensor integrado que me permita generar un ahorro de energía. Y básicamente es un producto plug and play, es conectar y que empiece a funcionar. Entonces, ¿qué me puedo encontrar yo? En esta gráfica que ustedes están viendo aquí, ¿de acuerdo? Todo lo que aparece achurado es que el producto se encuentra apagado o se encuentra ahorrando energía. El espacio se encuentra desocupado. A medida que yo ocupo un espacio con un producto de iluminación industrial, si eso, yo ocupo el espacio, el nivel de luz, aquí dice light level, aquí va de 0 a 100, el nivel de luz empieza a subir. En esta gráfica no va al 100% básicamente porque hay aporte de luz natural. Nuestros sensores integrados tienen aporte de luz natural, que son estos sensores que se encuentran aquí y también miden presencia en infrarrojo. Aquí vemos el ángulo de cobertura. Básicamente tenemos un radio de 40 pies o 12 metros, ¿de acuerdo? Y llegamos a una altura de 9 metros. Ese es el estándar que estamos determinando nosotros en sistemas standalone. Si yo ocupo el espacio y después de ocupado el espacio se determina que no hay ocupación, el nivel de iluminación baja a un 50% o después baja a otro nivel. ¿Con qué objetivo? En desarrollar un concepto de tránsito o de atenuación por pasos para que se siga ahorrando mucho más energía. Esta aplicación de sensores integrados, Eaton la recomienda mucho en centros de distribución. Eso es una fotografía de nuestro centro de distribución en Peachtree City, Georgia, el cual todos los pasillos que se encuentran en nuestro centro de distribución poseen distintas luminarias. Básicamente nosotros lo usamos como un showroom donde vemos como una luminaria de bajo flujo, de alto flujo, de concentración de luz hacia el pasillo o distribución horizontal. Puede llegar a tener distintas percepciones del espacio, pero cada uno de esos pasillos tiene o cada una de esas luminarias que están en esos pasillos tienen el sensor integrado. ¿Con qué objetivo y con qué fin? De demostrar que cuando no se usan esos espacios, el producto se puede atenuar o se puede apagar para poder ahorrar energía. Y aquí no tengo que llamar a ningún superingeniero a que me haga un sistema de control, ¿cómo les digo yo? Complejo. Aquí puedo tener un sensor integrado que me midió, se encendió la luminaria y se apagó posteriormente. No tiene mucha ciencia este tipo de soluciones. En el caso de exteriores, existen soluciones también muy similares. Todos nosotros conocemos el receptáculo convencional de NEMA 3 pines, ¿cierto? Ese es el convencional. Hablábamos ahorita del 7 pines de NEMA, donde básicamente ya le puedo colocar una celda inteligente. Esa fotocelda me empieza incluso a transmitir datos.
Puede ser provista por Eaton o puede ser provista por un tercero que esté vinculado a un sistema de control o a un sistema de telegestión. Pero como así también en interiores teníamos sensores integrados, también los tenemos para exteriores. Es un sensor integrado que me permite ocupar y atenuar el espacio según mi necesidad de iluminación. ¿Ok? Entonces aquí vemos los distintos patrones que a nivel de luminarias de exteriores standalone, Eaton les brinda para desarrollar proyectos de exterior. Tenemos incluso sensores que van a 8 pies o a 12 pies de largo, básicamente 8 pies, estamos hablando de unos 2,40 metros de altura, por lo tanto son postes de bajo alcance, pero también tenemos incluso hasta 40 pies de alto, estamos hablando de 12 metros aproximadamente de cobertura en el punto máximo. Y tenemos incluso uno de mayor apertura. En este caso tenemos un radio de 50 pies, estamos hablando de un radio de 15 metros, y tenemos otro de radio de 30 pies, que estamos hablando de un radio de 9 metros aproximadamente. Entonces, dense cuenta cómo, independiente del producto que ustedes escojan, Eaton les puede proveer un sensor integrado, el cual me genera ahorro de energía o incluso dimerización sin necesidad de usar la fotocelda. Aunque si quiero tener un plus, puedo usar las fotoceldas, sean las convencionales o sean las inteligentes. ¿Ok? Adicional a eso, queremos presentarle esta tecnología que se llama el After Hours Dimming, el AHD de Eaton, donde básicamente lo que nosotros buscamos es reducir el 50% del flujo y por ende el 50% de energía durante la verdadera medianoche de un espacio determinado. ¿Qué significa esto? El viernes pasado fue el día más largo del año, el 21 de junio, solsticio de verano en el hemisferio norte. La mayoría de Colombia se encuentra atravesada o se encuentra localizada en el hemisferio norte. Una pequeña parte se encuentra en el hemisferio sur, que es en el Amazonas, particularmente. ¿Qué sucede? Aquí en Colombia tenemos minutos más, minutos menos, prácticamente 1 hora y 10, hora y 5 minutos de diferencia entre el ocultamiento del sol en horas de la tarde para junio, o la diferencia en diciembre, que es el día más corto del año. En diciembre se oscurece más o menos 5:30 de la tarde y en junio se oscurece a las 6:30, 6:40 de la tarde. Tenemos esa hora 10. Esa hora 10 puede representar un ahorro, esa diferencia de hora 10 puede representar un ahorro bastante interesante en el ahorro, bueno, valga la redundancia, en el ahorro de energía del proyecto. ¿Qué significa? Yo el producto de Eaton lo puedo especificar básicamente de la siguiente manera. Es un algoritmo, ¿de acuerdo?, que me calcula el punto medio real de la noche, porque él mide la ubicación que tiene la Tierra y mide cada cuánto se está ocultando el sol, de tal manera que definiendo la verdadera medianoche, ojo, no es la medianoche civil, sino la verdadera medianoche lunar, yo puedo determinar que unas cuantas horas antes de esa verdadera medianoche el flujo luminoso caiga al 50% y después de esa verdadera medianoche, dentro de unas horas posteriores a ellas, también se mantenga al 50%. Obviamente eso depende del tipo de actividad que vaya a desarrollar. Si yo tengo un proyecto industrial de constante operación 24/7, pues obviamente esta aplicación no va a ser la mejor, pero si tengo un proyecto industrial donde no voy a tener actividad nocturna, pero por temas de seguridad necesito tener luz y necesito garantizar un nivel mínimo de iluminación, la tecnología AHD de Eaton permite precisamente este tipo de alternativas y de soluciones. Y es un control standalone que básicamente, como les estaba comentando, contiene un algoritmo que me permite calcular el verdadero punto medio de la medianoche para generar ahorros según lo que yo esté necesitando. Aquí ponemos un ejemplo de San Juan, Puerto Rico, donde básicamente el periodo de dimerización más temprano, en el caso, por ejemplo, del 355, ¿qué significa eso? Que 3 horas antes, ¿cierto?, ahorro el 50% hasta 5 horas después. Fíjense cómo a las 9:07 de la noche, o a las 9:24, o a las 9:38, empiezan a generarse esas diferencias según la época del año. Coloqué San Juan de Puerto Rico porque, bueno, es la ciudad que nos aparecía dentro del portafolio de Eaton con menor diferencia y que más se parece a nosotros. Obviamente, si ustedes colocan ciudades del mundo más ubicadas en latitudes muy extremas, pues obviamente la diferencia será mucho mayor. ¿Ok?
Es una tecnología bien interesante que tiene Eaton para esto. Y adicional, Eaton les está ofreciendo una tecnología que se llama Lumen Safe, donde yo puedo colocar cámaras de seguridad integradas a luminarias de exterior precisamente para evitar este tipo de instalaciones. Estas son luminarias de Eaton sin cámaras integradas. Estas cámaras son integradas por un tercero, pero empieza a desarrollarse algo de complejidad en la instalación. Y es por eso que Eaton ya les plantea una solución de iluminación y vigilancia todo en uno. ¿Ok? Donde básicamente reducimos el 30% de costos de instalación y es compatible prácticamente con cualquier sistema de gestión de video, plataforma de seguridad o conocido como Video Monitoring o Video Management Systems, donde ya el software de reconocimiento, de ocupación de vehículos, o reconocimiento facial o seguimiento de activos, ya depende de un tercero, pues obviamente las cámaras con nuestro aliado Axis, que es nuestro aliado, en este caso de Eaton, para el desarrollo de básicamente así funciona. Tengo luminarias de exteriores con sistemas integrados, los cuales yo puedo controlar a través de distintas alternativas, y con el software que me brinda la gente de seguridad, pues puedo tener una integración simplificada. ¿Cómo puedo controlar esas cámaras? A nivel de red celular, de Ethernet o de Wi-Fi, ya depende de la instalación de cada proyecto. Al día de hoy, Eaton ofrece estos 3 modelos con cámaras integradas, el Galeon, Archeon y Navion, con distintos flujos de luz según la necesidad que ustedes tengan, y lo podemos usar para vías, parques urbanos, infraestructura, municipalidades y con clientes clave como empresas de servicios públicos, integradores de seguridad, contratistas, ingenieros, arquitectos o incluso los facility managers, los administradores de propiedades horizontales en parques industriales o en parques comerciales, o en fin, cualquier tipo de aplicación, incluso hasta residencial, pero obviamente en la industria nos puede aplicar muchísimo para esto. Y como lo decíamos, Axis Communications es nuestro IoT partner, nuestro socio en tecnología de la información, que nos permite desarrollar esta integración. ¿Okay? Eaton básicamente entrega la luminaria con la cámara. Ya el sistema de gestión depende de un tercero. Y concluyéndoles muy rápidamente, vamos a hablar de Wavelinks, que es un sistema conectado de iluminación, ¿cierto? Inalámbrico, ¿de acuerdo? Donde yo proyectos, aquí ponemos como gráfico un proyecto comercial, pero ya funciona para la industria. Básicamente, cada dispositivo, sea una luminaria o un grupo de luminarias, se comunica inalámbricamente a través de un mesh, el cual puede conectarse a otros cerebros que se llaman WAC, a una red de internet y me permiten sacar datos para poder yo tomar decisiones inteligentes, porque digamos que el control de iluminación, que ahorra energía, que estudia el aporte de luz natural, perfecto, todo el mundo lo hace el día de hoy. Lo importante es saber cómo yo inalámbricamente puedo obtener una información adicional respecto no solo al comportamiento de las luminarias para hacer mantenimientos preventivos, ni cómo está funcionando el espacio, sino que también yo puedo obtener información para poder tomar decisiones inteligentes y posteriormente vamos a hablar de ello. Aquí ponemos un ejemplo de arquitectura de conexión básica. Yo tengo dispositivos que me permiten agregar un grupo de luminarias, o puedo tener sensores, o puedo tener receptáculos o botoneras o luminarias de interior o exterior inteligentes. Aquí ponemos una luminaria comercial, pero puede ser industrial, que se comunican a través de este WAC y a través de la integración que se genera entre ellos y una aplicación o un software, dependiendo del nivel de complejidad que yo quiera en la industria, o llegar a controlar un espacio de manera totalmente inalámbrica. Aquí vemos la arquitectura de conexión de un edificio complejo, donde básicamente es el mismo esquema, solo que yo estoy conectando varios WACs a la misma red y coloco un Insight Manager que me permite salir, sea con BACnet o con distintas bases de API, puedo salir y cada uno de estos dispositivos me puede dar información para que la persona que está administrando el espacio pueda tomar decisiones inteligentes. Este WAC, que se llama WAC POE, básicamente, tiene un área de cobertura de 150 pies, son aproximadamente 5 metros, 45 metros lineales de radio. Y básicamente es esto, yo puedo obtener datos por parte de los dispositivos, los puedo manejar, los puedo guardar y los puedo visualizar a través de aplicaciones. Y esto también aplica, como les digo, para la industria, tanto en espacios interiores como en espacios exteriores, porque si ustedes se dan cuenta,
aquí en este ejemplo, yo puedo tener incluso fotoceldas inteligentes que me permiten desarrollar sistemas de control de iluminación. En el caso de la industria, al día de hoy, Eaton ya lanzó dos productos, en este caso la VHB y la OHB, con sensores integrados High-Bay que me permiten tener este tipo de soluciones de control inalámbrico. Aquí vemos el sistema de control como tiene un alcance de 12.2 metros, de 12 metros de altura, y esto es un sensor que se puede conectar posteriormente a la compra de producto. Es una base la cual yo debo pedir a fábrica si yo no tengo el dinero el día de hoy, y si en algún futuro yo quiero instalar el sensor se puede instalar fácilmente y se puede actualizar así como una aplicación. Es un sistema que Eaton soporta totalmente digital. También existe lo que se llama datos, los industriales. Hacemos una observación, este receptáculo está... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos. Ok, perfecto, qué pena. Hay una pequeña falta de conexión. Entonces, básicamente, estos sensores me permiten medir todo esto, controlarlo a través del WAC, suministrarlo o guardarlo a través del Trellix Core, y puedo salir, ¿cierto?, a integraciones de terceros, ¿cierto?, como APIs, o puedo incluso gestar energía, localizar activos y generar reportes. Digamos que el punto diferencial está en esto, en la localización de activos o incluso personas. Yo puedo tener activos que sean móviles durante el proceso industrial. Por lo tanto, las luminarias que van a estar presentes en casi todos los espacios del proyecto, pues me van a poder determinar la ubicación de determinados activos. ¿De acuerdo? Y esto es el sistema Trellix. Aún no se encuentra lanzado para Colombia, pero prontamente Eaton contará con este tipo de soluciones para la industria. Y ya finalizando, vamos a hablar de LumaWatt Pro, que es un sistema de conexión muy similar al que estábamos hablando con Wavelinks, solo que maneja una serie de aplicaciones de gestión. Yo puedo manejar energía, puedo ver cómo se comporta el espacio y puedo también controlar la temperatura. Aquí ponemos un ejemplo de las aplicaciones de Space. Básicamente puedo determinar el nivel de ocupación y utilización del espacio. Puedo tener un tablero de utilización que me lleve a determinar, por ejemplo, que si este espacio, por poner un ejemplo cualquiera, no se usa mucho, yo se lo podré incluso, y si lo tengo arrendado, incluso se lo puedo llegar a devolver, ¿de acuerdo?, al propietario, si es del caso. También puedo tener mapas de calor donde básicamente mido movimientos de las personas para tomar básicamente decisiones en la industria, o también puedo tener mapas de calor de estacionamiento, o puedo decir, oye, incluso hasta en un centro comercial, ¿por qué pasa más por la gente por el pasillo de determinado almacén que de otro, o en un estacionamiento? O incluso puedo determinar el mapa de calor del movimiento de un activo, puede ser, no sé, una caja de herramientas que esté paseando durante el proceso industrial, y eso me llega a generar reportes. Entonces, Eaton al día de hoy puede llegar a generar esa serie de aplicaciones a través de IoT Partners que tenemos nosotros
para el mercado industrial. ¿Ok? Ahí encontramos básicamente los sistemas de control de Eaton. Aquí básicamente estamos mostrando el LumaWatt Pro y el Wavelinks. Tenemos muchísimos más y posteriormente pues Eaton hará otra serie de webinars respecto a control de iluminación. Sé que ha sido muy poco el tiempo, son muchísimos temas, pero básicamente gracias por su tiempo. Aquí se encuentran nuestros correos, Diego Espinel y Dani García de Eaton, y Diana Castillo, que es la gerente de producto de iluminación dentro de Melexa. Les agradecemos su tiempo y no sé si quede algún espacio para preguntas. Recuerden, si tienen preguntas, las pueden registrar en la sección de preguntas. De todas maneras, este video de esta capacitación se les va a enviar y va a quedar en nuestro YouTube, que lo encuentran como Melexa SAS. No hay preguntas, parece. Bueno, ya que no tenemos preguntas, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Diego. Y tenemos una pregunta de último minuto. Ernest Ramos pregunta, al tener una tecnología convencional ya instalada, si quiero migrar a tecnología LED, ¿qué otro tipo de ahorros me genera esta migración, además del ahorro energético? Fuera del ahorro energético, obviamente me genera algunos ahorros que pueden llegar a ser un poco intangibles. Si coloco tecnología LED, por ejemplo, con tecnología de cambio de temperatura de color, voy a tener ahorros porque voy a hacer o voy a influenciar mucho más en la productividad de las personas. O si coloco un sistema de control que va comportándose acorde a la entrada de luz natural de un espacio determinado, esto también va a afectar la productividad de las personas. Entonces, definitivamente LED ya te genera ahorros, es bien interesante, lo importante es saber escoger un producto que cumpla a cabalidad las necesidades que tengo, que me genere la mayor ahorro de energía posible y que impacte otra serie de ahorros como viene siendo la productividad de las personas o incluso el mantenimiento de reposición o el mantenimiento preventivo en los proyectos industriales. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, entonces vamos a cerrar. Cualquier duda pueden escribirnos. Vamos a estar atentos. Hasta luego.